Aquí estamos ante dos obras muy significativas de distintas épocas, 1919 y 1954, y esto me da pie para preguntarte, Marta, la significación de Georgia dentro de lo que fue el ámbito cultural de su época, del ámbito artístico. Georgia O'Keeffe es verdaderamente un personaje central en el desarrollo del arte del siglo XX en Estados Unidos, y podríamos ampliarlo a todo el siglo XX. Es un artista que aparece en escena en el año 16 con unas obras abstractas de una abstracción orgánica que fascinan a la élite cultural y artística de Nueva York, en un momento en el que Nueva York no es un centro artístico por antonomasia, sino que es más bien un lugar en la periferia, y que de pronto un artista, además mujer, sea capaz, sin haber viajado a Europa, de hacer unas obras como las que presenta O'Keeffe a sus coetáneos, sorprende mucho y la convierte en una pionera de la modernidad en Estados Unidos. Después, aunque vuelve a la figuración, se convierte en una de las pintoras más aclamadas por crítica y público, con sus rascacielos de Nueva York, sus pinturas de flores, y luego con las obras que trae de ese lugar que la fascina tanto y que cambia tanto su arte, que es Nuevo México, donde va por primera vez en 1929 y va a volver luego cada año a lo largo de toda su vida hasta instalarse allí definitivamente. Pero es que además Georgia O'Keeffe es fundamental como referente para las pintoras feministas que surgieron en los años 60 y 70 del siglo XX, que la reivindicaron por esa liberación que ellas identificaban en toda su obra y en toda su creación, por haber podido dedicarse verdaderamente al arte siendo mujer. Es un verso libre, digamos. Ella está haciendo una abstracción orgánica cuando la tendencia general en el mundo del arte es más bien ligada al cubismo, a la historia que comienza con Cézanne y continúa con Braque y con Picasso, pero no es la única. En ese momento en Estados Unidos hay artistas como Arthur Dove, que era muy amigo suyo, que están teniendo también esa otra vertiente más organicista, más ligada al tipo de arte abstracto que estaba haciendo, por ejemplo, un personaje como Vasily Kandinsky en Europa. De hecho, ella lee a Vasily Kandinsky de lo espiritual en el arte, y hay muchas obras donde ella está intentando hacer esa sinestesia, esa vinculación de las artes, de la música y las artes visuales que vemos en Vasily Kandinsky. Después ella vuelve a la figuración en el periodo de entreguerras, que es un momento en el que muchos artistas están volviendo a la figuración, hay una crisis existencial, y ella puede ser que esté vinculada a ese movimiento, pero también es un uso personal, porque ella se está intentando separar de las lecturas psicoanalíticas que están analizando su obra abstracta y que quieren leerla en términos bastante sexualizados. Ella ve que a ella no le gusta esa lectura, entonces parece que vuelve a la figuración también intentando evitar esas lecturas que se están haciendo de su obra. Georgia O'Keeffe es en general una pintora de la naturaleza. Ella, sus temas, su interés se fija sobre todo en representarnos la naturaleza. Pero durante unos pocos años, ella, como está viviendo en Nueva York, se siente fascinada con esa arquitectura, esos nuevos rascacielos que están surgiendo en Manhattan, y lo refleja en sus obras. Estas dos obras son ejemplos de esa fascinación que ella sintió y que ella recordaba, que se había ido a vivir a un rascacielos, estaba viviendo en el Shelton, y que nunca había vivido tan alto y que había sentido la necesidad de pintar Nueva York. Sin embargo, cuando decide pintar Nueva York, la artista baja a la calle, empieza a pasear, efectivamente, como bien dices, por la noche, sin ningún tipo de miedo por esos fantasmas que surgen en la noche, y nos podemos imaginar que Nueva York en los años 20 tampoco sería un lugar muy cómodo para caminar, y menos siendo una mujer, pero ella no hay rastro de esos temores que podríamos suponer, sino que lo que nos refleja es una ciudad sin viandantes, en la que ella es la única, y lo que hace es situarse abajo y mirar. Yo en realidad lo que pienso es que ella en realidad está pintando la naturaleza igualmente. Los rascacielos le sirven de marco para centrarse mucho en reflejar la luna, en reflejar las nubes. Vemos como además las farolas, como el reflejo en la tierra de esa luna que ilumina cuando paseas por el campo. Y esa conexión con la fotografía la vemos primero en ese contrapicado
pero también, por ejemplo, en el halo que tiene la farola. Esa iluminación que tiene la farola nos está hablando de un efecto fotográfico, y es que ella tenía una conexión muy fuerte con los fotógrafos. En esa época Alfred Stieglitz era su pareja, Ansel Adams era uno de sus amigos, Paul Strand, y todos ellos estaban reivindicando el arte como fotografía, y ella también con ellos les apoya en esa lucha, y digamos que esa conexión fotográfica se influencian mutuamente. Ellos la influencian a ella les influencia a ellos, y esa relación se ve en las obras que hace O'Keeffe durante estos años. Está representando, es interesante desde varios ángulos, está representando por un lado el Shelton, que es el hotel, el rascacielos, en el que ella se había trasladado a vivir en el año 25 junto a su pareja, Alfred Stieglitz, y además de representar el rascacielos donde ella vivía, lo que vemos es como ella se ha girado para ver el rascacielos y ha encontrado como el sol parecía que se lo estaba comiendo, ¿no? Y ella lo representa de una manera que nos recuerda muchísimo a cómo se vería este rascacielos si hubiésemos hecho una fotografía a contraluz. Porque no solamente vemos que el sol ha cegado una parte del rascacielos, hecho que desaparezca, sino que además todo el lienzo está como salpicado, por lo que ella en el propio título dice que son manchas de sol, y son esas manchas de sol que veríamos también en un negativo fotográfico. Año 1929, Georgia deja la ciudad de rascacielos y decide irse a Nuevo México, y aquí emprende una especie de figuración y abstracción. Sí, ella viaja a Nuevo México en busca para recuperar su creatividad. Ella siente que siempre ha sido una pintora que necesita nuevos espacios, estar en la naturaleza, y esa naturaleza tan árida, pero al mismo tiempo tan majestuosa de Nuevo México la fascina. Pero no es solamente el paisaje lo que va a aparecer en sus obras, sino también la fuerte herencia cultural que tiene este estado del sudoeste de Estados Unidos. Y en concreto aquí estamos ante una obra que refleja la fascinación que sintió por las culturas nativas americanas. Aunque parece una obra abstracta, ella está reflejando la impresión que le causó la asistencia a una danza ceremonial nativa. En concreto se trata de los indios Hopi. Vemos que las formas alargadas que dan título a la composición es una composición que tiene un título abstracto que se refiere a los elementos que la componen. Esas formas alargadas están haciendo referencia a los tocados de los bailarines, mientras que las formas circulares están intentando reflejar la impresión que causa ella el ritmo de la danza, esa danza circular que representaba el movimiento del universo en esencia. Y vemos cómo es muy interesante que aunque ella ha vuelto a la figuración, ese diálogo entre abstracción y figuración siempre va a existir. Y cuando ella siente la necesidad de plasmar algo de forma abstracta, vuelve a ese lenguaje sin ningún problema. En parte lo has comentado, Marta, porque aquí está tratando de trasladar una sensación de lo que lo produce esa danza. Claro, sí, está como tanteando, hay tantas impresiones que le produce este estado, este nuevo viaje, que las intenta plasmar de muchas formas diferentes. Finalmente, como se va a ver a lo largo de la exposición, ella se decide claramente por el paisaje, por representar el paisaje y las formaciones geológicas donde la huella humana es apenas imperceptible. Ella llega a tener 2 casas en Nuevo México, los 2 sitios tiene talleres, lo que pasa es que ella era muy discreta, le gustaba trabajar en soledad. En ese sentido, quizá ese sagrado, ese no dejar entrar, el ser como muy reservada a la hora de que la viesen trabajar. Ella desde muy joven decide que necesita trabajar en completo aislamiento, y de hecho como que nadie opine de sus obras, y es así hasta el final de su vida. Sus estudios están separados del resto de la casa, aunque ella tenga invitados, aunque ella tenga gente que le ayuda, que vive con ella, nunca van a entrar en esos espacios donde ella trabaja en soledad.